Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Martín Tobal. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Martín Tobal. Martín, un gusto tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias Guillermo por tenerme con vos. Admiro mucho tu trabajo y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Martín. Bueno, primera pregunta es clásica a todos los entrevistados es ¿cuándo te surgió la vocación por la economía? Es una, es una muy buena pregunta que para mí tiene una respuesta muy especial. Yo tuve que emigrar de Argentina en el año 2000, en el periodo previo a la crisis del 2001. En ese momento estaba estudiando en la UBA y era casi imposible no enamorarse de la economía. Entonces, a partir de eso me marcó para toda la vida porque me persiguió a todos los países donde viví, todos los trabajos que hice. A partir de ese entonces, la economía y en particular la economía argentina fue para mí no un tema más, no un tema académico, no un tema profesional, sino que además y sobre todo fue un tema personal. Claro. Y Martín, ¿en qué año estabas en la UBA cuando te fuiste? Había empezado el CBC Sí. y de hecho había empezado a estudiar Derecho y todo lo que me rodeaba, todas las discusiones de políticas públicas. En ese momento recuerdo mucho que Cavallo había mandado al Congreso una ley de déficit cero. Toda la Sí. discusión en la facultad y en la sociedad era en torno a la economía. Entonces, casi que te puedo decir que fue un amor a primera vista y sobre todo muy intenso. Claro. Sí, eran años en que la economía mandaba y cómo mandaba en esa crisis del 2001, ¿no? ¿Ya te agarró la crisis en el exterior, Martín? Sí, cuando estalló, digamos, por decirlo así, la parte bancaria, cuando se vio más afectado el sistema bancario, claro que la crisis fue bastante prolongada, hubo un tiempo que, como bien sabrás, Willy, hubo una agonía de idas y vueltas con el Fondo Monetario Internacional, pero cuando estalló la parte financiera y se terminó de derramar el sistema bancario, yo ya vivía en España. ¿Elegiste España por una cuestión especial, por pasaporte, por abuelos? ¿Cómo fue la selección? Teníamos un amigo de mi familia y fue un primer lugar donde empezar. Ahí empecé a trabajar como muchos argentinos de mozo en bares y en restaurantes argentinos y al mismo tiempo pude retomar mis estudios de licenciatura en economía en España. Una ventaja que tuve es que en España hay una cosa que se llama matrícula de honor, entonces cada vez que te sacas un 10 hay una proporción digamos, de matrículas que están otorgados a dar los profesores y no pagas los créditos. Entonces, el no tener que pagar esos créditos cada vez que era uno de los mejores de la clase me ayudó mucho a salir adelante con mis finanzas personales y poder, digamos, desarrollar mi carrera. Qué bueno eso, Martín, ¿eh? Qué bueno eso. ¿Y estabas en la Universidad de Valencia? En la Universidad de Valencia, sí. ¿Qué te pareció la universidad? ¿Te costó mucho hacer el ingreso? ¿Cómo era la carrera en sí con los profesores? ¿Buena calidad académica? Bueno, además tenés razón, porque los extranjeros tenemos que En España siempre hay que hacer un acceso a la universidad pública, pero además los extranjeros vamos por un carril distinto. Entonces, claro, tuve que estudiar un montón de cosas, no sé, un montón de materias solo, encerrado en la biblioteca, los primeros 7, 8 meses que pasé en un país extranjero. Y mi primera impresión fue de shock, ¿no? En ese momento la parte estética incluso de las universidades era tan distinta. Yo pasaba de un lugar como el CBC, donde había carteles colgados, donde había discusión política, a una universidad completamente distinta, porque era un país completamente distinto a España y que estéticamente se veía de una manera muy diferente. Ese shock más visual al principio, luego lo fui procesando
y me fui adaptando y me di cuenta que allí, igual que acá, pues había mucha gente interesada en aprender de economía, de discutir sobre sus propios problemas, pero las formas y la estética eran completamente diferentes a lo que era en la UBA. Ajá. ¿Y cómo era el nivel de exigencia? ¿Tenías buena base el secundario, Martín? ¿A qué secundario habías ido? Había ido a una escuela llamada Escuela Argentina General Belgrano, que queda en Belgrano, Villa Urquiza. Sí. Y sí tenía buenas bases y sobre todo tenía muchísima ambición intelectual. Que te digo esto porque creo que no es solo personal, sino que creo que también forma parte de mi rasgo cultural. Esta cosa tan pasional y tan ambiciosa, que en mi caso se manifestó en la parte intelectual, creo que tenía buenas bases, pero por sobre todo lo que más me sirvió es esas ganas de salir adelante y esa pasión por todo lo que fui emprendiendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y eso creo que en parte es un rasgo cultural muy argentino. Claro, claro. Ahora, Martín, hiciste imagino, ¿no? Que hiciste parte de la carrera trabajando al mismo tiempo. Sí, hice casi toda la carrera hasta que ya llegué a los últimos cursos y en ese momento el gobierno de España ya pude optar a ciertas becas que daba el gobierno de España de investigación, que digamos no era una millonada, pero me permitió al menos parcialmente sustituir el trabajo que hacía muchas noches y los fines de semana de mozo, de lavaplatos, con las becas que me daba digamos, el gobierno español por ayudar en la investigación en los departamentos de economía de la universidad. Pero eso fue recién en el último curso. De hecho, el tercer año me fui también con una beca y parte con lo que había ahorrado los 2 primeros años me fui a estudiar a Francia y ahí hice una titulación también en Francia, que me quedé solo un año porque obviamente tenía que asegurarme que mis ahorros podían durar, ¿no? Pero entonces terminé con una titulación de una universidad francesa y una titulación de una universidad española. Ah, mirá qué bueno. ¿Algún profesor que recuerdes, Martín? En la universidad, bueno, recuerdo mucho a un profesor varios. Tenía un profesor de historia económica que había sido presidente de la Municipalidad Valenciana en la época de la transición española. Y me acuerdo levantarme por la mañana y esperar la noche anterior a que fuera la clase, de tanta pasión y de tan hermoso como contaba la historia y sus propias experiencias en la transición española. Eso se llamaba Joaquín, era una maravilla. Y después tuve muchos profesores que me ayudaron mucho. Qué bueno eso, porque uno quizás no conoce tanto la calidad académica de universidades como en este caso la de Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en Francia también recuerdo mucho, ahí empezó un poco mi pasión por la parte teórica de la economía y por todo lo que fuera en equilibrio general. Y mi tesis de doctorado, ya en el doctorado en Estados Unidos, la terminé haciendo precisamente en modelos de equilibrio general sobre comercio, ¿no? Luego, en mi experiencia profesional fui virando muchísimo más hacia lo empírico y hacia los datos, pero digamos que entre Francia y España nació mi apetito por la parte más teórica, más elegante. Luego me di cuenta con el tiempo de que no solo la economía no me gustaba porque fuera elegante, sino porque ayudaba a resolver problemas concretos. En un banco central como trabajo ahora, te imaginarás que tienes que resolver problemas concretos de manera oportuna, rápida, acelerada y haciéndolo de manera adecuada, ¿no? Pero digamos que cuando era joven, tenía dos amores, la macroeconomía argentina y la teoría, y cuando fui creciendo abandoné el de la teoría por el de los datos. Lo puedo decir así. Claro. Está muy bien. Che, Martín, ¿cómo surge la oportunidad o lo estabas buscando quizás del doctorado en Estados Unidos? No, creo que siempre lo supe, ¿no? Desde el momento que salí de Argentina. De hecho, hubo un momento en que estudié en España economía y filosofía juntas. En España hay mucha carga lectiva, son muchas horas y más el trabajo no podía con todo. O sea, podía, pero no podía sacando buenas notas como para irme al doctorado, ¿no? Y entonces abandoné filosofía y incluso en los primeros años tomé esa decisión pensando en que me iba a ir al doctorado. Siempre, siempre, siempre
Con el momento que salí de Argentina y que viví toda esa discusión política, eso me marcó para toda la vida, entonces sabía y necesitaba que entender mucho mejor qué era lo que le pasaba a Argentina con más profundidad. Y sabía Claro. que para eso era necesario hacer un doctorado. ¿Y cómo te surgió lo de San Diego? ¿Cómo fue el proceso de aplicación? El financiamiento, que siempre es un tema. Sí, de hecho también fue muy curioso, pero mira, voy a contar con una anécdota que creo que resume todo. Apliqué a 20 universidades en ese momento y creo que ahora también en Gua- Estados Unidos. Ajá, Qué perdón, dime, bueno, dime. 20. Bueno, no, qué bueno, 20. Tiraste muchas balas, está bien. Sí, es bastante, es más o menos común ese número, pero la oferta está condicionada un poco al financiamiento, ¿no? En estos procesos en los doctorados de Estados Unidos. Entonces, puedes optar normalmente a un lugar mejor sin financiamiento, propio del Departamento de Economía de la universidad, generalmente, o a lugares que están un poquito peor rankeados, pero que te dan el dinero, ¿no? A cambio de enseñar. Y entonces yo acepté, me da un poco de vergüenza contar esto, pero bueno, acepté una oferta de UT Austin, de la Universidad de Texas en Sí. Austin, y porque me daban financiamiento ahí. Y una mañana, ya faltando pocos meses, tenía un departamento alquilado en Austin y todo, me llama un profesor mío de la Universidad de Valencia y me dice, no, pero tú, ¿cómo puede ser que has hecho esto? Aplicaste con tu pasaporte argentino a esta beca. Les dije que eras polaco, yo también tengo un pasaporte polaco. En ese mismo momento me dieron el financiamiento, la beca, condicionado a que me fuera a la Universidad de San Diego, porque San Diego me había aceptado sin dinero. Entonces al final tuve que cambiar Ah, todos los papeles, puse mi pasaporte polaco, me dieron la beca para irme me dieron la beca condicionado a que me fuera a San Diego, que era una universidad top 10, ¿no? ok, mira, no sabía. No sabía que era, y estaba en un nivel superior que la de Texas en Austin, ¿no? Pero mira qué bien, no conocía. Tienen especialidades, pero en general en ese momento estaba mejor rankeada. Y creo que ahora también, en general, ¿no? Es difícil, digamos, establecer esto, ¿no? Pero en general sí. Y qué bueno, me imagino, tu llegada a San Diego, Martín. Bueno, y ya un poco más o menos tranquilo por estudiar solamente y no tener que trabajar al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, era mucho más tranquilo. Tenía que dar clases, obviamente, corregir exámenes de los chicos. Ahí di clases de econometría, di clases de comercio internacional, pero digamos, todo se desarrollaba dentro del mismo mundo, digamos, de la misma universidad. Claro, claro, claro. ¿Cómo fue el aterrizaje en San Diego? ¿Te costó? ¿Venías con el buen nivel de la Universidad de Valencia? Sí, mira, esto es bastante común entre las universidades, digamos, iberoamericanas. Tenés una buena preparación, digamos, académica. Entonces, todo lo que es la parte teórica, resolución de problemas analíticos, pero muchos estadounidenses, si bien están menos preparados en ese nivel, están mucho más preparados porque ya han trabajado en la Fed o han trabajado en el Bureau of Labor Statistics. Entonces, tienes menos preparación para enfrentarte a datos, para resolver problemas más concretos, pero en general tienes más preparación académica, analítica, digamos, ¿no? Qué bueno eso. ¿Y el nivel de docente que tuviste ahí en San Diego, qué tal? No, brillante. O sea, fue un sueño hecho realidad. Eh, Tuve alguna clase con el premio Nobel Granger, ¿no? Tuve a grandes popes como Jim Hamilton, que es un pope de la macroeconomía y de la econometría. Mi tesis la hice en comercio con una persona que se llama James Rauch, pero también estuvo en mi comité una persona que se llama Gordon Hanson, ¿no? Que ha estudiado mucho sobre el efecto de China en los salarios de Estados Unidos y que después también se puso como una explicación para el ascenso de Trump. Fue una experiencia maravillosa, es como estar en la élite y ves cosas que no he podido ver en ningún otro lugar. Como la selección argentina, ¿no? Cada uno cuando va es el mejor de su barrio, pero te encuentras a Messi ahí y te encuentras a Maradona.
Y entonces, pues sí, te das cuenta que hay una diferencia brutal en el top uno de la clase contigo, ¿no? Aunque tú eras el mejor de whatever, ¿no? O sea, no el mejor, pero digamos, de los mejores en España, de los mejores en Argentina, y te encuentras con cosas, con alumnos que están en el top uno que nacen así, o sea, nacieron así, no lo puedes entrenar. Claro, qué genial eso, qué genial la comparación. Che, para ponernos en tiempos, vos estás en San Diego del 2007 al 2012. Al 2012, efectivamente. Ok, ahí pasaste en el interín la crisis subprime. Ahí, claro, exactamente. Y parte del argumento era que era un buen momento para invertir en educación, ¿no? Claro. Porque invertir en otra cosa en ese momento era una mala idea. Claro, sí, sí, seguro. Menos mal. Che, ¿y cómo se veía desde un evento tan histórico como fue esa crisis en Estados Unidos, que, que desde los años 30 fue la mayor? Sí, en el momento en la universidad, siento que yo tal vez no era tan consciente de eso. Sí empecé a ser mucho más consciente cuando salí al mercado laboral. Mi primer trabajo fue en un organismo internacional, una asociación de bancos centrales de América Latina. De hecho, estaba el BCRA ahí. Y ahí empecé, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, en la universidad quizá, no sé si porque estaba más metido en un ambiente intelectual o porque quizá yo era muy joven, pero no lo terminé de percibir, sino más bien lo empecé a percibir de manera más clara cuando me entré al mercado laboral, ¿no? Claro. Y, Y y, y cómo obviamente el, bueno, analizado desde lejos, me parece que estuvo bien manejada por Ben Bernanke, ¿o no? ¿Cómo viste vos desde lo teórico, quizá después la crisis subprime? eh, hay como varios ejes, ¿no? En esta discusión. La primera es, creo que una discusión importante es qué es lo que causó la crisis, ¿no? Y estas discusiones suelen ser complejas, pero digamos, yo tiendo a estar un poco más del lado monetario que del lado regulatorio, y luego Sí. me van a regañar por esto en mi trabajo. Este, digamos, las crisis son una serie de fenómenos que tienen que ver con un montón de cosas pasando al mismo tiempo y coincidentes, pero para mí un claro determinante fue la cuestión de que por ahí la parte monetaria había sido muy expansiva de manera previa y eso en algunas ocasiones y en algunas situaciones puede inducir la toma de riesgo. Ah, Entonces, ok. dicho eso, una vez la crisis se produjo, eh, creo que, y respondiendo a tu pregunta, el gran cambio de paradigma de Bernanke fue cambiar lo que pensaban sus predecesores, ¿no? Que básicamente que no necesariamente no tienes que intervenir con la parte monetaria para resolver el problema financiero. Entonces lo que hizo Ben Bernanke es tener una política monetaria muy laxa para ayudar a que el sistema financiero tuviera más liquidez. Creo que entonces, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, esa fue una solución bastante ingeniosa. Siento que en algunos momentos de la historia contemporánea eso le mostró alguna herramienta a los hacedores de políticas públicas que no siempre la han usado bien. Quizá eh, en algunos momentos esta cuestión del quantitative easing, como se dice en español, del relajamiento cuantitativo, fue una buena Sí. idea en ese momento, en una situación excepcional. Eh, Tengo un poco más de dudas si el tiempo por el cual se dejó esa quantitative easing o ese relajamiento cuantitativo fue el adecuado y se usó siempre con una manera apropiada. Notablemente hay una discusión muy fuerte en cuanto a la crisis de la pandemia, ¿no? Hay muchos economistas argumentando que hubo un uso excesivo de esas herramientas que se desarrollaron precisamente en la crisis subprime, ¿no? Pero en ese momento creo que fue un buen uso, fue algo creativo, aunque abrió la puerta para su posterior eventualmente o potencialmente mal uso, ¿no? Claro. Martín, ¿cómo llegas al SEMBLA, esa asociación de bancos centrales, una vez que te gradúas? Bueno, ahí
yo tenía muy claro dos cosas. La primera era que eh, quería volver de alguna manera a relacionarme con Argentina y con América Latina, y el SEMLA era un lugar en donde estaba, del que formaba parte del Banco Central de la República Argentina, y era una asociación de bancos de América Latina, ¿no? Ah, Entonces, buenísimo. me Y pareció una buena oportunidad. obviamente estabas en el job market y tuviste, digamos, algunas presentaciones, entrevistas y adentro. Y también tenía ganas de volver a un país latino. Eh, Tenía también en ese momento una relación con una mexicana, y bueno, el Todo SEMLA, coincidió. el Estaban los SEM- planetas alineados. o desalineado, ¿no? Pero Sí, bueno. depende. Es verdad. Bueno, pero por lo menos en algún momento estuvieron alineados. Pero fue una Eh, propuesta muy interesante porque esa asociación de bancos no había tenido departamento de investigación por 20 años. De hecho, ahí había estado Mario Blecher, Mira, y luego, entonces después de 2 décadas, era esta oportunidad de volver a fundar un departamento de investigación, de trabajar con bancos centrales, y fue una experiencia maravillosa. Hice un montón de proyectos construyendo bases de datos, luego artículos que publiqué. De hecho, el año pasado publiqué uno en la lista de publicaciones del Banco Central de la República Argentina, que mira surge qué bien. que surge de ese trabajo que hice hablando, entrevistas con los distintos funcionarios de los bancos centrales de América Latina, juntando datos, preguntándoles sobre sus experiencias, entrevistas escritas, habladas. Entonces sí fue algo muy, muy emocionante y a mí me enseñó muchísimo. Conocí a mucha gente también de la zona. Y Martín, volviendo a lo cronológico, en el SEMLA estuviste 2012-2014, 2 años. Estuve 2 años, sí. Ok. Ujú. ¿Y cómo Perdón. surge en algún momento te llega una oferta o no sé si te presentaste vos para ir al Banco de México? Sí, en ese momento, por una cuestión personal, pensé que me quedaría en México algunos años, precisamente por esta relación personal que tenía. Y al Banco de México no se puede entrar cuando tienes una persona que está casada contigo, entonces debía entrar antes, ¿no? Claro. Necesariamente, necesariamente el Banco de México es un lugar más grande, con más posibilidades de ascenso, con mucho más flujo de ideas. El SEMLA es un gran lugar, pero es un lugar más pequeñito, ¿no? Entonces, si me iba a quedar unos años en México, tenía sentido para mí hacer ese movimiento, ¿no? Y un Banco de México que yo lo empecé a mirar desde lo que fue el tequila en el 94-95 y bueno, fue ganando y sigue ganando reputación. Sí, es un banco central con muchísima institucionalidad, con muchas capas de funcionarios públicos de carrera, con la exigencia de un trabajo continuo, muy técnico, muy riguroso, y sobre todo también un lugar que hace una política monetaria moderna, ¿no? Basada en lesión de tasas, pero también en la comunicación. Ahí además, digamos, creo que una de las grandes y buenas decisiones que tomé en mi vida, porque pude ganar muchísima experiencia, no solo en el trabajo técnico y no solo en el manejo de datos, sino obviamente a manejar equipos, a liderar agendas, a formatear un producto para que sea interesante para los miembros del directorio, a poder comunicárselos. De hecho, ya hace muchos años que formo parte de los comités de política monetaria, ¿no? Y eso para mí es una experiencia que no tiene. Nunca me imaginé, así como dijo Messi el otro día, yo no soy Messi, obviamente, ¿no? Nunca me imaginé que iba a poder vivir eso cuando era chico. Y es una experiencia maravillosa. Sí, sin duda, sí. Sobre todo, imaginarte llegar a hacer una carrera tan buena en un banco central de otro país también es llamativo, ¿no? Lo cual es obviamente doble mérito. Sí, exactamente. Obviamente las reseñas culturales son distintas, la manera de trabajar son diferentes, simplemente porque es otra cultura.
y bueno, a uno como visitante le toca aprender y adaptarse, ¿no? Pero sí hay un proceso de aprendizaje y en algún punto, cuando recién entré, el lenguaje común y más compartido era el de la economía. Entonces, Claro. lo que me tocó aprender es todas esas otras cosas que rodean el ambiente y el entorno, ¿no? Yo diría que hay tres culturas: la pasión por la economía, el que sea un país distinto, y hay una propia cultura de bancos centrales también ahí. Los bancos centrales son instituciones que son completamente distintas de los ministerios de economía o de las universidades, o incluso que el fondo, que los organismos internacionales, ¿no? En el Banco de México, Martín, pasaste por diferentes cargos, desde economista de research, especialista financiero, asesor al economista jefe, y por lo que veo en tu currículum, Martín, ahora estás director de análisis de riesgo macrofinanciero. ¿Es así? Sí, efectivamente. Es medio atípico, pero tuve mucha rotación y algo que también estoy agradecido. Pongo el foco en lo último. Esto es un área que es bastante poco común que haya un área nueva en un banco central. Este área surge en producto de la crisis justamente subprime. Ahí los economistas empezamos a unir el análisis macro con el análisis del sistema financiero. No, lo estoy haciendo de manera un poco arbitraria, pero realmente se empieza a formalizar el análisis macrofinanciero después de la crisis subprime. Ahí en los modelos macro ya había la introducción de fricciones financieras y todo esto, pero se empieza a tomar mucho más en serio de que hay un concepto macroeconómico, sistémico, dicen los economistas, ¿no? Del sistema financiero. Entonces, en el Banco de México, al igual que en muchos lugares, en el Fondo, en el Banco Mundial, se empieza a adoptar esta perspectiva y nace un área nueva. Entonces, lo que es importante es que eso viene de la mano también con que el área de estabilidad financiera empieza a formar parte de los comités de política monetaria. Esto es único, casi único del Banco de México. Es decir, no solo hubo un área nueva, como hubo en muchos lugares, que mezclara las finanzas con la macroeconomía, sino además que ese área empezó a formar parte de los comités de política monetaria. Por ejemplo, en el Banco de Inglaterra hay un comité para estabilidad financiera y un comité para política monetaria. En el Banco de México los dos están juntos. Entonces, eso para mí fue, ahí sí diría que se me alinearon los planetas, ahí sí, eh, porque me permitió dar sustento y dar, digamos, mi consejo de políticas públicas y decisión de política monetaria desde una perspectiva del sistema financiero, ¿no? Entonces, un área que era muy pequeñita, que había surgido por una cuestión muy particular como era la crisis del subprime, ahora tenía una función muy específica dentro del funcionamiento de todo el Banco Central. Fue una oportunidad maravillosa, el área creció, creció en gente, creció en responsabilidades, y ahora hacemos una buena parte del material, no toda, pero una buena parte del material analítico que se lleva a los comités y en donde los miembros del directorio toman de manera calendarizada decisiones sobre las tasas de interés. Debo decir al respecto, Willy, perdón que no te lo dije antes, que nada de lo que diga hoy representa la visión ni la opinión del Banco de México, ¿no? No, no, desde ya estamos, es más entrevistas sobre tu carrera, vos sabés que los oyentes de nuestro podcast son mayoría de estudiantes que les interesa y les sirven modelos de carrera como la tuya, así que obviamente estamos hablando a nivel personal de cómo fue tu desarrollo, básicamente. Y Martín, ¿te extrañaba la Argentina? ¿Cómo era? ¿Seguías de cerca todo lo que venía ocurriendo en la Argentina desde que te fuiste? ¿Seguías en contacto, por lo menos en noticias y hasta te diría, entre comillas, sufriendo la Argentina? Sí, claro, de hecho, tengo que confesarte una intimidad. De alguna manera, el programa que hacen por la noche, que ahora está en Canal A24, pero antes estaba en La Nación Más, Sí, me siguió a todas partes, ¿no? qué Esa, cos- grande. esa costumbre que tenía en el año 2000, antes de irme a Argentina, de prender la radio a escuchar El Riesgo País, la pasé de la mañana a la noche. Cada noche antes de dormirme,
YouTube, repasaba desde La Nación Más, Canal A24, TN, C5N, todo, 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 todo. Me acompañó toda la vida. Y Pero bueno, Willy, perdóname, nomás no quería desincentivarte con las preguntas sobre el Banco de México, lo siento, no quería decir eso. no, 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 para nada, no, no, incluso tampoco, te digo la verdad, tampoco era la intención, era más que nada ver, porque también le sirve a aquellos que están planeando estudiar afuera, la experiencia personal se sigue de lejos, cómo seguís, cómo se sufre ver la Argentina de afuera. Y acá me gustaría preguntarte, ¿cómo es ser extranjero en un banco central? ¿No? Ujú. ¿Cómo es Eh, eso, digamos? ¿Son abiertos? Creo que los bancos centrales son abiertos. Tengo varios amigos que trabajaron en el Banco Central de Chile, en la Reserva Federal. Obviamente muchos toman de economistas a argentinos o lo que fuera de cualquier nacionalidad para después del doctorado. ¿Cómo es el caso en México en términos generales siempre? bueno, lo primero que te digo es, creo que me pones un buen punto con la Reserva Federal, porque una cosa que a mí me apasiona de trabajar en el Banco de México es una economía emergente. En las economías emergentes tenés que enfrentas muchísimas más restricciones, ¿no? Porque el mercado todos los días, sobre todo en una economía como México, es una economía con una cuenta de capitales abierta, ¿no? El mercado para las economías emergentes hace que enfrenten más restricciones, ¿no? En ese sentido, y me voy a quizá exceder un poco en esto que voy a decir, pero es una tarea más divertida y mucho más difícil que la tarea de un banco central de una economía avanzada, ¿no? Claro. Cuando las papas pelan, el agua hirviendo cae sobre las emergentes, ¿no? Entonces, en ese sentido también estoy agradecido y me siento muy afortunado de poder trabajar en el Banco Central de una economía emergente. En general, el Banco Central de México contrata a muchos extranjeros. Creo que es una muy buena decisión porque de alguna manera entienden que tanto los extranjeros como los nacionales contribuyen a un ambiente intelectual propicio y al desarrollo de herramientas que fomentan la toma de decisión, ¿no? Justamente es una cosa que creo que fue muy positiva en México, que se ha desarrollado mucho la conciencia de que un funcionariado público bien formado, intelectual, responsable, es algo positivo para el país y para el Banco Central. Y en ese sentido, creo que lo que pide, me da las, digamos, estoy hablando por mí ahora, pero creo que lo que pide el Banco de México es compromiso con las causas del país, compromiso con el conocimiento técnico, con un trabajo riguroso y obviamente con hacer trabajo que esté ligado a el debate, digamos, de la economía o del dominio público del país, ¿no? En México el Banco Central tiene un rol especial, no es nada más el Banco Central, no es nada más la autoridad monetaria. El Banco Central es probablemente la autoridad intelectual en materia económica más importante del país. Entonces, su función no se limita solamente a emitir moneda o a tomar decisiones de tasa de interés. El Banco de México, además de eso, tiene su propia opinión técnica calificada y su propio conocimiento en todos los ámbitos de la economía mexicana. Entonces, obviamente me tocó muchos años y he pasado por muchas áreas del banco, conocer mucho sobre el sector productivo, el sector financiero, el mercado de deuda. Eh, un conocimiento que también adquirí para el caso argentino, aunque en el caso de Argentina lo adquirí de manera personal, ¿no? Esas noches que pasaba entre A24, TN y C5N, también. Por cierto, ahora he escrito también muchas cosas, Willy, en periódicos, he escrito en El Economista, he escrito en el ámbito financiero. Yo mismo tengo trabajos académicos sobre Argentina. El año pasado hice uno, creo que bastante bonito, que se hizo bien conocido, aprovechando el error que hubo en el cómputo del ENVI de Argentina, Sí. eh, y que de alguna manera le permite hablar de la importancia de cómo comunican los hacedores de políticas públicas, ¿no? Cómo le hablan al público, la importancia no solo de los fundamentos correctos, sino también de cómo le hablas a la prensa, cómo le hablas al público, cómo le hablas a la gente. Es importante también esa comunicación. Entonces,
nada más para redondearte, creo que estas dos vidas paralelas que he venido teniendo entre México y Argentina se han venido retroalimentando y lo que me ha pedido México me ha ayudado para desarrollar digamos, mi pasión que es Argentina y mi pasión me ha ayudado, me ha retroalimentado bien para mi trabajo en México, digamos. Veo por lo que venimos hablando, Martín, que te gusta el fútbol, o que seguís de cerca el fútbol. Contame cómo, si se da en lo económico, entre economistas, esa rivalidad entre Argentina y México futbolística, que para mí no debería existir, pero en definitiva parece que existe. ¿Cómo se vive del ámbito académico? Han sido años duros para ser argentino en México. Sí, hay ¿Se, se te muchísima complicó en rivalidad. algún momento la estabilidad laboral por tema de fútbol? Bueno, tengo una apuesta hecha con la presidenta del Banco Central ahora. Este, Muy bien. Ojo, este, trata de no, no ganar por tu estabilidad laboral, trata de no ganar la apuesta, por favor. no sé si voy a poder volver a México. Pero son, bueno, México son tan fanáticos del fútbol como nosotros. Sí, sí. Quizá la diferencia es que hay deportes competidores. Acá en Argentina también, ¿no? El básquet es muy, pero no llega ni de cerca a ser la pasión por el fútbol, ¿no? El básquet, el tenis, ¿no? Allá quizá el béisbol también es importante, ¿no? Pero diría que sí, que quizá en términos relativos el béisbol ocupa un lugar más importante en México que por ahí, o el box, que el tenis o el básquet en Argentina. Ah, mira. Me imagino el día siguiente después del partido en el cual Argentina elimina a México en Qatar, lo que debe haber sido ingresar a las oficinas del Banco Central de México, ¿no? ¿Se te complicó? Bueno, dejaba que te cuente una cosa rápida que es todavía por ahí más interesante. Mi problema no es tanto en el Banco de México, sino con mi suegra. Ah, sí, es verdad. Es, Mi, es una mi, institución superior al Banco Central, te diría eso. Pero además mi suegra ha trabajado siempre en lucha libre mexicana y entonces tiene muchos amigos luchadores. Uh, En- y fue Peligrosísimo entonces. sí, fuimos a ver juntos la final de Qatar, a Qatar, y Ah, de repente, buenísimo. y de repente gritó el gol de Francia, ¿no? No, ¿en serio? ¿Quitó el gol de Francia? Qué mal. Y de repente, bueno, me dijo que se había confundido a Macron con Messi, ¿no? Y bueno, pues yo le creo, no sé ustedes, pero yo le creo. Ah, no sé. Sí, sí, por la duda decirle que sí. Sí, ¿cómo, cómo estás viendo, Martín, a la Argentina hoy? Si tuvieras que decirme, preguntarme una palabra, diría con esperanza, Muy bien. y la segunda sería con cautela. Esperanza y cautela. Cautela porque pues la historia nos persigue y porque necesariamente la política entra mucho en la estabilidad macro. Creo que la política argentina todavía no ha terminado de resolver o de decidirse a que quiere un país mejor. La economía está dando señales de que vamos en dirección hacia un país mejor. Seguramente hay cosas que pueden hacerse mejor o pueden hacerse distintas o llegarse al mismo lugar por un camino distinto. Pero hay principios básicos, pero muy básicos, que se están dando, como la necesidad de tener un equilibrio fiscal. Eh, Creo que el próximo paso, como un poco como escribí en una nota en El Economista sobre la cuestión del Banco Central, es más general mi comentario, no sobre el Banco Central. Creo que el camino ha sido muy bueno. Creo que el próximo paso, que no es fácil, es institucionalizar. Institucionalizar muchas cosas para que todo esto no se pierda o no dependa de una sola persona, ¿no? Eso es una tarea igual de difícil que conseguir el equilibrio fiscal, pero lo miro con mucha esperanza, con mucha ilusión, también con mucha cautela, ¿no? Claro. Acá cerramos siempre la entrevista, Martín, con el pedido al entrevistado de que dé consejos a jóvenes que recién se están iniciando en las ciencias económicas. ¿Qué consejo le darías a aquel que como vos estuvo en el ciclo básico de la UBA? ¿Qué consejo le das?
Cuando me pregunto siempre digo un poco lo mismo. Al final la respuesta es muy simple. Ir o no ir por una carrera más de doctorado solamente depende de tus emociones. Bueno, fundamentalmente depende de tus emociones. Si tenés esa pasión, adelante, y si no la tenés, mejor no lo hagas, ¿no? Es muy básico, es muy instintivo y es poco racional, pero el sufrimiento y el camino es tan duro que al final tiene que haber algo muy profundo que te mueva para hacer un Cl- doctorado, ¿no? Claro, claro. Pues los sacrificios son importantes también, ¿no? Son muy importantes en todas las dimensiones, sí. Martín, felicitaciones por tu carrera. Te mandamos acá, todos los que hacemos Shot Financiero, un gran abrazo. Gracias por tu generosidad. Desde ya, la próxima nota que quieras enviar, mandámela al cronista, yo te la recibo. Y porque es un lujo, sería un lujo tenerte. Y nada, te mandamos un gran abrazo y saludos a toda la familia. Muchísimas gracias, Guillermo, y bueno, de nuevo, también gracias por acompañarme durante todo este tiempo a través de YouTube, aunque no lo sabías. De vuelta, gran abrazo. Un lujo tenerte aquí en nuestro podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Martín Tobal. Nos reencontramos en otro capítulo de Shot Financiero en una semana. Chau.